El misterio del Yeti. Desde las remotas cumbres del Himalaya, hace ya muchos años, surgió una leyenda que ha atravesado el tiempo y la distancia, hasta recorrer el mundo entero y llegar incluso al cine y la televisión. Se trata de la leyenda del Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, o Bigfoot, aunque en el Tíbet, su supuesto lugar de origen, siempre le han llamado Higou. Según estas historias, el Yeti sería una especie de hombre gigante que habita en las eternas nieves del Himalaya. Su figura, la de un ser gigantesco que recorre las cumbres heladas, dejando impactantes huellas de su presencia, ha servido para crear relatos, cuentos y hasta películas de Hollywood como El abominable hombre de las nieves, con Peter Cushing. Las leyendas sobre la existencia del Yeti existen desde siempre. A lo largo de los siglos, son muchos los relatos que afirman haber visto a un monstruo de las nieves en diferentes puntos del Himalaya. En Tíbet, existen leyendas legendarias de un ser gigantesco, de 2 piernas, cubierto de largos cabellos y con figura humana, andares de mono y gruñido de oso. Pero fue a través de los relatos y vestigios aportados por numerosos exploradores occidentales cuando la leyenda trascendió al mundo entero. Uno de los primeros fue en 1832, cuando el representante del gobierno británico en Nepal, Brian H. Hudson, transcribió la primera descripción de este ser realizada por un occidental. Años después, en 1921, Howard Berry, que dirigió la primera expedición británica al Everest, afirmó haber visto unas siluetas similares al hombre de las nieves sobre una altitud de unos 6.000 metros. En 1937, la expedición de Frank Smithy presentó otras fotografías de numerosas y gigantescas huellas en la nieve. Fue en 1952 cuando las fotografías de Eric Shipton, realizadas durante una expedición al Everest, asombraron al mundo entero, y llegaron a todos los medios de comunicación. En ellas se veía una larga estela de grandes huellas, de más de 30 centímetros de longitud y 18 de ancho que fueron consideradas, y aún siguen siéndolo, como la prueba de existencia del Yeti por su apariencia casi humana. Durante décadas continuaron las expediciones para encontrar al misterioso ser de las nieves. Los testimonios de exploradores, montañeros y habitantes de la zona se sucedieron durante el siglo XX. Entre quienes aseguraron haber visto la figura del Yeti se encuentra el famoso montañero español César Pérez de Tudela, que en 1973, durante una expedición al Naperne, aseguró haber visto la temible silueta del Yeti. Y lo mismo le sucedió al mítico Reinhold Messner, el primer hombre que escaló el Everest sin oxígeno, el primero que escaló las 14 montañas de 8.000 metros, considerado para muchos como el mejor alpinista del mundo. Fue en 1986, cuando se encontraba caminando en solitario en algún lugar del Tíbet. Así fue el relato de su visión. Mientras iba caminando entre nebros cenicientos, oí de repente un rumor insólito, una especie de silbido que se asemejaba al grito de alerta de las gamuzas. Miré a mi alrededor y capté con el rabillo del ojo derecho la silueta de un bípedo que huía entre los árboles, en dirección al borde del claro, donde una tupida maleza de arbustos enanos recubría el pie de la pendiente. Sin hacer ruido y doblada hacia adelante, la criatura seguía corriendo, se eclipsaba detrás de un árbol para volver a aparecer como un monstruo, con el resplandor de la luna a la espalda. Fue entonces cuando giró la cabeza hacia mí y permaneció inmóvil por un instante. Volví a oír aquel furioso bufido, durante una fracción de segundo, pude ver su rostro. Vi ojos y dientes, pero apenas logré distinguir forma o color. La cara no era más que una sombra gris y el cuerpo una silueta oscura, y así, amenazante, se erguía ante mí aquella figura. Era completamente peluda, tenía 2 patas cortas y brazos fuertes que le caían casi hasta las rodillas. Calculé que mediría más de 2 metros de altura. Aquel cuerpo parecía pesar mucho más que un hombre de idéntica estatura, pero se acercaba a la linde de los arbustos enanos a paso tan ligero y vigoroso que me causó tanto pánico como alivio. Era evidente que ningún ser humano podía correr a ese ritmo en medio de la noche, pero ¿qué animal había que tuviera una figura como la que yo acababa de observar? A lo lejos, detrás de los árboles,
A la altura de los primeros arbustos, aquel engendro nocturno volvió a detenerse como si tuviera que tomar aliento. Sin girarse nuevamente, se quedó inmóvil en la noche iluminada por la luna. Estaba ahí y no volvía ni siquiera la cabeza. Me sentía demasiado confundido como para sacar los prismáticos de la mochila. Así narra su encuentro con el Yeti Reinhold Messner, el hombre a quien muchos consideran como el alpinista más importante de la historia, que ha dedicado los últimos 12 años a la búsqueda del Yeti. Tras consagrar su existencia a la conquista de las cumbres, este tirolés se ha empeñado en perseguir una leyenda nacida en las faldas del Himalaya y que se extiende desde Pakistán a Bután y del Hindu Kush a Siberia, intrigando cuanto menos a un tercio de la población humana. Hace tiempo que Messner ya no escala montañas. Desde 1986, cuando logró la ascensión del último 8000 que le faltaba para su colección, convirtiéndose de paso en el primer hombre en haber subido a las 14 montañas más altas de la Tierra. A partir de aquel momento, el tirolés se retiró de la vanguardia del alpinismo. Alejado de las cumbres no ha podido, sin embargo, sustraerse al irresistible atractivo de los últimos lugares vírgenes del planeta. Así ha recorrido la Antártida, el Ártico, desiertos como el de Taklamakan, y por supuesto, el Himalaya. Esta vez no había viajado al Tíbet para escalar una montaña, señala Messner, sino para seguir el camino que había tomado el pueblo de los Sherpas en su huida de la región de Deya a la zona de Khumbu. Se refiere al éxodo emprendido hace un siglo por esta etnia a través del Himalaya y que supuso el más importante trasvase de tradiciones en la moderna historia de aquella parte de Asia. Pero buscando la historia en el dédalo de valles y montañas del Tíbet oriental, Messner se pierde, dándose de bruces con la leyenda. Por fin encontré huellas humanas y el camino que durante tanto tiempo había buscado. Lo seguí sin pensarlo 2 veces. Impulsado por esta determinación y pisando ahora terreno seguro, subí hacia Chabu, que me imaginaba que sería el próximo pueblo. Ascender era ahora un verdadero placer, que aumentaba cada vez que aspiraba el aire, y al expulsarlo, producía una erupción sonora y profunda. Y entonces algo grande y oscuro, sigiloso como un fantasma, se metió en un hueco que había entre la maleza de rododendros, detrás de la cual, a unos 30 pasos, se perdía el subidero. Me quedé parado. Con la respiración contenida seguía aquella masa oscura que desbarraba tras una cortina de hojas y ramajes. ¿Qué significaba esa agitación entre las ramas y el monte bajo? ¿Quién o que trotaba por ese bosque, solo y al amparo del crepúsculo? ¿O sería que ese bulto movedizo se estaba burlando de mí, apareciendo y desapareciendo, volviendo a asomar y sumergiéndose de nuevo en la negrura detrás de los troncos? Cuando salió otra vez al claro por un breve instante, resultó ser una figura gigantesca con 2 piernas, como si mi propia sombra se hubiera proyectado sobre la espesura que había a unos 10 metros de allí. Por un segundo, el ser que tenía enfrente permaneció inmóvil, luego se dio la vuelta y se esfumó en la oscuridad. Esperé oír algún resuello o aliento, pero no hubo nada, todo siguió en silencio, sin rodar de piedras ni crujido de ramas. En la grisalla del fondo del bosque aún me pareció percibir unos pasos en carrera, suaves y ligeros, después ya no oí nada. Las referencias sobre la existencia del Yeti se pierden en la noche de los tiempos. Los tibetanos afirmaban descender de un dios simio, una reencarnación de Chenrezig, que había tomado por esposa a una mujer demoníaca con la que tuvo 6 hijos, de pelo largo y con cola, recuerda Messner. En los cantares de Milarepa, escritos hace más de 1000 años por este santón, se le describe por primera vez, bípedo de gran altura, cubierto de largos pelos, a mitad de camino entre el oso y el mono. Exactamente igual a las decenas de narraciones de testigos que presumen de haberlo visto en los confines más distantes de la gran cadena montañosa asiática. Ya en 1932, el primer representante del gobierno británico en Nepal, Brian H. Hudson, había descrito un ser hasta entonces desconocido. Anda erguido, está cubierto de pelo largo y oscuro, y no tiene cola, señala el tirolés. En 1921, el coronel Howard Beatty, jefe de la primera expedición británica al Everest, vio en las pendientes nevadas unas siluetas a 6000 metros. Cuando alcanzaron aquella cota, descubrieron unas descomunales pisadas.
A miles de kilómetros de allí y 21 años después, el oficial polaco Sławomir Rawicz descubrió en su viaje a la India desde el desierto del Gobi a una pareja de extraños seres extraordinariamente grandes y que andaban erguidos. Pero ¿por qué en tantas regiones de la cordillera del Himalaya se contaba justo esta historia?, se pregunta Messner. Una criatura antropomorfa de andar tambaleante que raptaba seres humanos del sexo opuesto. Unas pisadas demasiado grandes para corresponder a un hombre y no atribuibles a ningún otro ser conocido. Pueblos recónditos cuyos habitantes vivían con el miedo permanente a ese monstruo, que tenía tantos nombres como tribus hay en el Himalaya: Gemón, Metí, Sukha, Migo o Kanmi, como nombre genérico, Yeti. A pesar de que la caza del Yeti se había convertido hace ya 50 años en una afición muy popular, nadie sabía qué o quién se ocultaba tras ese ser. Tiempo después, alpinistas y exploradores famosos como el geólogo francés Bourdet o Sir John Hunt, jefe de la expedición inglesa que en 1953 logró subir por primera vez al Everest, afirmaron haber visto al hombre de las nieves. Con ello, se disparó el interés de Occidente, organizándose decenas de expediciones en búsqueda de esta mitológica criatura. Entonces había más expediciones dedicadas al Yeti que a los picos de 8000 metros de altura, precisa Messner. El propio Edmund Hillary, quien junto con el Sherpa Tenzing alcanzó el techo del mundo en aquella expedición, organizó en 1960 una larga búsqueda por el Tíbet oriental, a resultas de la cual obtuvo el legendario escalpelo que los monjes del monasterio de Kunjun guardan como una reliquia del Yeti. Aunque posteriores análisis genéticos han señalado que se trata de un simple pellejo de cabra. En 1984 el gobierno de Beijing ofreció una recompensa de 10.000 yuans a quien capturase algún ejemplar vivo del misterioso hombre mono. Algunos vieron en la medida un paso más en su afán de apisonar todas las tradiciones del Tíbet, país convertido en una simple provincia china. Otros consideraron que se trataba de una maniobra turística. Los tibetanos no le dieron ningún valor. Nadie capturaría un gemo, un ser tan temido como venerado, capaz de romper el espinazo de un yak de un puñetazo, de raptar a hombres y mujeres, de moverse por las montañas con la velocidad del rayo o de traer la mala suerte a quien tenga un encuentro con él. En la primavera de 1997 Messner marcha de nuevo al Tíbet oriental. Allí descubre unas criaturas que identifica con el Yeti. El enigma del hombre de las nieves quedaba para mí resuelto. El gemo, de quien los nativos de esta región hablaban de forma tan natural como si se tratara de un conocido, correspondía exactamente a la descripción que los Sherpas daban del Yeti. Podía ser tanto oscuro como claro. Era por lo general un ser solitario y nocturno. Andaba sobre dos patas, casi tan erguido como un hombre, y a menudo se agachaba para desenterrar algo. Sus excrementos eran similares a los del hombre, aunque estaban mezclados con huesos finamente triturados y pelos de pequeños roedores. Se trataba sin duda de animales esquivos e inteligentes. En ese viaje, Messner visita Sosar Gompa, un monasterio destruido por los chinos y vuelto a levantar por los monjes. Allí se encuentra cara a cara con una de esas míticas criaturas. Por fin tenía las pruebas. El superior de los lamas accedió a mi petición de poder fotografiar el gemo, y, para mi asombro, unos cuantos monjes jóvenes subieron a una escalera y bajaron la momia del techo. Cuando lo colocaron erguido sobre el enlosado del patio anterior, los visitantes retrocedieron unos pasos, y también yo me asusté. Ahí estaba ese gemo disecado, parecido a un hombre oso, y que a pesar de estar muerto aún infundía miedo a los niños. ¡Qué cara de monstruo! Sin embargo, en los rostros de los monjes, de las mujeres y de los peregrinos que lo miraban con recelo no percibí ningún signo de hostilidad, sino solo muestras de respeto. El autor reflexiona finalmente sobre el significado del mito, al señalar que con la destrucción del medio salvaje a escala universal también perdíamos la posibilidad de penetrar en los mundos imaginarios de culturas cercanas a la naturaleza. La imagen siempre cambiante del Yeti lo presentaba unas veces como neandertalense, otras como hombre de las nieves. Ernst Schaffer había identificado a un oso pardo, y muchos cambas lo consideraban un monstruo. Para mí,
El yeti era la contrafigura salvaje del hombre en la dialéctica entre la civilización y el medio silvestre.